más, menos los que se consumió Axel, así que estaríamos en, claro, más o menos. Bueno, ¿listo? ¿Preparado? Listo. Ya. Bueno, comenzando también con las formalidades que son importantes. Me vais a permitir un primer recordatorio para mí de carácter doméstico y muy sentimental, que tiene que ver con enviar un abrazo al pueblo de Cataluña y al pueblo de Barcelona, que hoy se ha movilizado a centenares de miles, no solo para decir no tenim por, no tenemos miedo, sino también para rechazar, para enfrentar, para desafiar con una sonrisa al terrorismo, pero también a quienes intentan utilizarlo para dividir a los pueblos, para enfrentar a los pueblos, para sembrar el racismo o para hacer negocio vendiendo armas. Hoy yo me siento orgulloso de mi país y me siento orgulloso del pueblo de Cataluña y quiero comenzar mandando un abrazo. La segunda formalidad es el agradecimiento, digamos, de la organización del foro y de la invitación, porque considero que constituye un episodio más en un diálogo que venimos desarrollando desde hace ya varios años con los compañeros que comparto exposición, con muchos compañeros y compañeras que veo entre el público. Hemos podido en muchas otras ocasiones ir discutiendo, es verdad que en formatos diferentes, pero en lo que va siendo una especie de diálogo continuado entre experiencias políticas e intelectuales diferentes, aplicadas a escenarios particulares y diferentes, pero que sin embargo se miran con inmenso respeto, con inmenso cariño y con voluntad de aprender unas de otras. Yo me acuerdo aquí el foro Emancipación e Igualdad en el teatro, que fue en el Teatro Cervantes, fue, ¿verdad? Y tengo que decir que cada vez que he podido participar en alguno de los eventos y que he podido discutir, no han sido solo eventos, digamos, de carácter propagandístico en el que nos calentamos la piel, nos decimos cosas hermosas, sino que han sido también eventos que han servido para una reflexión intelectual que a nosotros nos han animado en muchas de nuestras experiencias y de nuestra práctica política. Y que, por tanto, creo que hay un diálogo en marcha que hay que fortalecer, que no tiene solo que ver con cuando nos mandamos ánimos, con cuando nos mandamos saludos, con cuando nos apoyamos en nuestras luchas y en nuestras resistencias, sino también con un intercambio fecundo y fértil de experiencias y de reflexión política en el que creo que se inscribe este foro. Y quería, ya no solo a título individual, sino a título del conjunto de los compañeros de la fuerza política que represento, daros las gracias, porque nosotros aprendemos mucho. Además del calor que recibimos, aprendemos mucho de la discusión y del intercambio de experiencias. Se discute mucho, y es el tema que quiero abordar, sobre si estamos ante algo así como una especie de oleada restauradora o de oleada reaccionaria que recorre América Latina y que también tendría sus manifestaciones en Europa. ¿Está viniendo algo así como una restauración neoliberal en la región? Creo que tenemos que caracterizar esta oleada, este conjunto de cambios de signo conservador, fundamentalmente, lo podíamos discutir ayer con unos compañeros, como una insubordinación de los privilegiados. A lo que estamos asistiendo es a una rebelión de los privilegiados contra cualquier intento de tener que someterse a reglas democráticas de juego. En Europa se expresa como una ofensiva oligárquica contra los pactos sociales de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial y como una ofensiva contra el estado del bienestar y aún no solo contra derechos concretos o contra servicios públicos concretos, sino contra la mera idea de que los sectores populares tengan participación en el Estado y que el Estado tenga alguna responsabilidad para con los sectores populares. Y, por tanto, es una larga ofensiva oligárquica de signo reaccionario contra los pactos sociales de posguerra. Pero en América Latina se expresa también como una suerte de venir a reclamar con furia lo que entienden que es suyo y que siempre ha sido suyo por derecho de nacimiento. Hay en la oleada reaccionaria y en la oleada de restauración de signo conservador un marcado signo de concepción patrimonialista del Estado. Las élites y las minorías privilegiadas no están discutiendo, y eso es un error que se cometió durante mucho tiempo en los ámbitos progresistas, no están discutiendo si hay más o menos Estado. Lo que están discutiendo es si el Estado puede servir a algunos intereses diferentes de los intereses estrechos y exclusivos de minorías. Y lo están discutiendo con la
lo están discutiendo con la furia del que entiende que se le ha usurpado algo que era suyo por derecho de nacimiento y que entiende que nuestro paso por las administraciones públicas, por el poder político, es una especie de anomalía medio animalesca. Os acordaréis aquí del aluvión zoológico. Es una especie de anomalía que el tiempo y la razón tendrán que acabar corrigiendo, porque los lugares de poder son lugares que, por una razón previa a la democracia, les pertenecen. Luego, a veces, las elecciones aciertan y les confirman ese lugar de poder, normalmente, y algunas veces se viven temporadas que ellos llaman, que son temporadas para ellos siempre conflictivas. El conflicto político para las élites es cuando ellos no gobiernan. Esta oleada restauradora está también marcada por una idea que no tiene nada de innovadora, sino que es una idea extraordinariamente vieja y de consecuencias nefastas, que es la exigencia por parte de los grandes poderes de que vuelva a imperar única y exclusivamente la ley del más fuerte. Y, por tanto, una especie de rebelión, digamos, aristocrática que reclama que ellos no tienen que someterse a ninguna suerte de acuerdo social, que no tienen que someterse a ningún conjunto de normas y que hay poderes naturales que están por encima del Estado de Derecho y que están por encima de cualquier pacto que las sociedades se puedan dar. Hay ahí también una reivindicación que en realidad ha intentado durante mucho tiempo, y lo decía Rinesi antes, destacar que la libertad se defiende en sentido negativo contra el poder siempre amenazante del Estado, cuando en realidad lo que está reivindicando es que los grandes poderes, los verdaderos poderes que dominan nuestros países y que dominan el mundo, los poderes salvajes, se puedan seguir comportando de una forma marcada exclusivamente por una dinámica de depredación. Y no es, por tanto, una ofensiva de carácter... Aquí es posible que discutamos. No es por tanto una ofensiva que esté marcada en primer lugar por la voluntad de restaurar una parte de los beneficios perdidos. Digámoslo claramente, una parte de las oligarquías en América Latina, con los gobiernos de signo nacional popular, no han retrocedido excesivamente en sus riquezas y en sus ganancias. También porque ha sido un ciclo que ha permitido, digamos, la inclusión social sin excesivos ataques a las condiciones de vida concretas de las minorías privilegiadas. No era una cuestión económica fundamental la que les ofendía. Es una cuestión de carácter principalmente político. Las minorías privilegiadas no pueden decir en ninguno de los países que han vivido procesos de emancipación social y de emancipación nacional que han perdido derechos con los gobiernos populares. En la lista de agravios que pueden poner, no pueden poner un solo derecho que les haya sido erosionado, más que un derecho de señores, que es el derecho por el cual entendían que los países eran suyos por derecho de conquista. Y, por tanto, es una especie de agravio moral al que enfrentan, que es el agravio por el cual, durante un tiempo, una irrupción plebeya les ha arrebatado lo que tenía que ser suyo por derecho de nacimiento. Así que la disputa que andaba era una disputa fundamentalmente política. Así se explica que puedan haber conseguido victorias políticas en lugares donde los números no les acompañaban, que hayan podido conseguir victorias políticas en lugares donde las condiciones sociales y económicas directas no acompañaban o no parecían acompañar la posibilidad de un cambio de signo político en los gobiernos de cada uno de los estados. Ahora bien, sería muy fácil que en un encuentro en el que compartimos pasiones, compartimos afectos, compartimos proyectos, nos conformáramos con enumerar cuánto de buenas y de buenos somos nosotros, cuánto de pérfidos son los adversarios y cuánto faltará para que esa situación se corrija. Hay que tomarse, me parece, en serio una parte de esa insurrección, de esa insubordinación de los privilegiados para entender cómo es que esa insubordinación de los privilegiados es capaz, en algunos momentos, de conquistar mayorías, de construir mayorías políticas sólidas. El Partido Popular, que gobierna en mi país, ha hecho políticas que han aumentado la desigualdad como no había conocido las últimas 2 generaciones en la historia de mi país. Ha hecho políticas que han
dificultado hasta el extremo el mantenimiento de la posibilidad de las pensiones públicas porque ha pulverizado las condiciones de negociación en los centros de trabajo y los salarios. Ha hecho políticas que han hipotecado el futuro de las siguientes generaciones de españoles, que han entregado mucho más poder y mucha más concentración de riqueza a los oligopolios de lo que habíamos conocido en las últimas décadas. Han hecho políticas que han condenado a la mitad de la juventud española a saber que tiene que elegir entre la precariedad, la emigración o la resignación. Han hecho políticas absolutamente desastrosas para el conjunto de las mayorías sociales. Bien, tienen 7 millones de votos. Nosotros 5, tampoco, pero... Tienen 7 millones de votos. No son 7 millones de intereses oligárquicos. Y tampoco alcanza con decir que son 7 millones de personas que están engañados porque es que las televisiones juegan para ellos a su servicio. Eso no es ningún dato nuevo. Todas y todos los que estamos aquí, cuando nos apuntamos a militar por primera vez, ya sabíamos que jugábamos en campo contrario, que ellos tenían la inmensa mayoría de los medios de comunicación, de los poderes fácticos, eso ya lo sabíamos. No podemos contentarnos con una especie de, digamos, receta moral que nos tranquiliza y que dice, bueno, es que como peleamos con una buena parte de los elementos en contra, eso justifica. Hay siempre, y esto soy consciente de que es una tesis polémica, una parte de verdad en el adversario. Una parte de verdad que yo quiero combatir, pero que nos tenemos que tomar en serio, porque en política, y yo creo que esto es una de las peores lecturas de las peores herencias que la interpretación más vulgar del marxismo nos dejó, no existe algo así como la falsa conciencia. No existe algo así como los falsos intereses, gente que tiene unos intereses pero vota por otros. Existen proyectos, horizontes, objetivos o identidades que son capaces de fundar mayorías que giran el rumbo de los países en un sentido o en otro, y que por tanto nos las tenemos que tomar como hechos reales. Decía Eduardo antes, y me parece fundamental, que digamos que del nombre del foro hay que tomarse en serio construcción y nuevas. Pero decías, la parte de construcción, porque los intereses no están dados, esperando a que alguien los represente, y por tanto que hay una batalla política que no nos van a solucionar ningún empeoramiento de las condiciones. Nosotros llevamos una larga década de empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestro país y una larga década de acumulación de infamias, desvergüenzas y canalladas protagonizadas por las élites que han secuestrado las instituciones de nuestro país. Ninguna acumulación de desvergüenzas, de canalladas, de atropellos ni de chapuzas, no sé si chapuzas tiene traducción, van a sustituir la construcción de una alternativa posible que haga que quienes están indignados, hartos, resignados o tristes con el orden actual de las cosas vean que tienen a su disposición la posibilidad o la alternativa de un orden nuevo. Algunos elementos sobre esta cuestión de la restauración conservadora. En primer lugar, y yo sé que esto lo digo con inmenso respeto y con inmenso cariño, creo que todos los que estáis aquí, o muchos de los que estáis aquí, pudisteis ver cuál fue el recibimiento que nosotros le procuramos a vuestro presidente cuando vino a España y al Congreso de los Diputados. Pero que las elecciones se pierdan es normal. Las elecciones siempre se pierden en algún momento. No es un dato menor. Y es un dato que dice mucho de victorias populares y democráticas en el continente, que después de una larga primavera democrática, las élites, para restaurar su poder de clase, lo hayan restaurado mediante las urnas y no mediante el genocidio. Y eso es un dato que me parece que es fundamental. Digamos, la restauración de los poderes conservadores ha sido una restauración que se ha hecho a través de las elecciones. Y las elecciones siempre en algún momento se pierden. Es que esa es la prueba de que son elecciones libres. Claro que se pierden en algún momento. Eso no significa que la pérdida de los gobiernos o que las derrotas electorales signen el final de los procesos de transformación histórica. Las elecciones a veces se pierden y a veces se ganan. La gente como nosotros normalmente las pierde. Y a veces la gana. Aquí la ganáis un poco más. Y a veces la gana. Que se pierdan elecciones no es un signo de derrota, necesariamente. Hombre, preferimos ganarlas, pero no es un signo de crisis de los proyectos. Claro que hay alternancia. Lo fundamental no es si hay alternancia en quién se sienta en los sillones de poder presidencial. Lo fundamental es cuánto de alto se pone
el suelo mínimo de derechos, de inclusión, de democracia, de redistribución de la riqueza, a partir del cual los que después llegan al poder tienen que seguir construyendo. Y eso tiene que ver con la necesaria conciliación de dos principios irrenunciables que hay que poner a dialogar, que es la voluntad, digamos, de emancipación social, en términos clásicos, la voluntad socialista con la voluntad irrenunciable al pluralismo político. Y eso significa que siempre hay momentos de alternancia en el poder, que siempre hay momentos en los que el adversario gana. Vamos a intentar que sean cortos. Pero siempre hay momentos en los que el adversario gana. El problema no es que el adversario gane las elecciones. El problema es en qué condiciones hereda el país y en qué condiciones nos lo deja cuando nosotros recuperamos el poder político para gobernar en favor de las mayorías sociales. Y eso no tiene que ver solo con los resultados de las urnas. Tiene que ver con un conjunto de transformaciones institucionales, sociales, culturales, jurídicas, que son las que en realidad dirimen el poder real en los Estados. En Europa, después de la gran ofensiva conservadora, digamos, que siempre representamos como animal mitológico en la Thatcher, de infausto recuerdo, claro que hubo alternancia electoral. Y gobernaron formaciones de centro-izquierda que se llamaban a sí mismas socialdemócratas, y reformistas, no hicieron una sola reforma porque se llamaban a sí mismas socialdemócratas, que sin embargo respetaron en lo fundamental la construcción del Estado neoliberal hecha por el adversario. Esa fue una buena parte de la victoria neoliberal en Europa. No que ganaran elecciones, sino que incluso cuando ganó elecciones el adversario tuvo que gobernar de manera muy similar a como habían gobernado ellos antes. Y lo tuvo que hacer por una serie de transformaciones en el imaginario de los pueblos, en el sentido común de lo que creíamos posible o imposible, justo o injusto, al alcance o no al alcance, por una serie de transformaciones de la estructura económica, por una serie de transformaciones de la estructura social de nuestros países, por una serie de transformaciones jurídicas que hacían que el que venía después venía limitado, constreñido por la construcción hegemónica que había hecho el que había gobernado antes. La segunda apreciación tiene que ver con que las derechas han aprendido esto y las derechas que han regresado, evidentemente no son nuevas, digamos, la ley del más fuerte y la ley de la selva no tiene nada de particular innovador, ni tiene nada de cambio. Por cierto, a mí me molesta particularmente que aquí hablen de cambio y que griten si se puede los que vienen a restaurar los poderes de las minorías. Pero son derechas por las que sí que ha pasado, que sí que han registrado la experiencia de los gobiernos progresistas. Digamos, no es verdad que la restauración sea simplemente una restauración de tabula rasa y que vengan a conformar el país como si no hubieran sucedido 12 años de gobierno nacional y popular. Ellos desearían eso, pero no ese es el programa político inmediato. El programa político inmediato se hace cargo de algunas de las transformaciones de época y aunque no le guste, las incorpora como si fueran suyas para construir un proyecto de estabilidad política. Tal es así que las nuevas derechas en toda la región mantienen algunos de los programas y de los avances sociales hechos por los gobiernos populares, y uno puede decir, los mantienen de boquilla pensando en cuartearlos o en fragmentarlos dentro de un tiempo. Bueno, sí, pero que los mantengan es un dato. Es un dato tanto de la fortaleza de esas construcciones que la gente ya no siente como una atribución que le dio un partido político, sino como un derecho consustancial al hecho de ser argentino, ecuatoriano o boliviano, y eso es una victoria cultural nuestra, y es una victoria que es, me permitís que me incluyan en nuestra, y es una victoria que es tanto más fuerte, cuanto que nadie la va a agradecer en las urnas. Pero eso es una victoria cultural de primer orden, profundísima. Que la gente cuando acuda a las urnas ya no agradezca la asignación universal por hijo, significa que ha asumido que eso es un derecho no por votar a uno o a otro, sino que es un derecho por ser argentino. Eso significa, por tanto, que se ha construido un suelo mínimo relativo, no es que vaya a estar ahí siempre, hay que defenderlo, hay que protegerlo, hay que expandirlo, pero que se ha construido un suelo mínimo que ha transformado el país con independencia incluso de los que vengan después.
Claro, esto no es, digamos, una receta para sentarse a dormirse en los laureles y decir, bueno, pues nada, ya está, nunca lo van a revertir. Van a revertir, lo decía Axel antes, todo lo que puedan. No hay un programa gradualista, hay un intento de, digamos, probar a ver hasta dónde hay resistencia. Si hay poca, hasta la cocina. Si hay mucha, pues lo poquito que puedan. Pero las derechas que regresan no regresan intactas, como si por ellas no hubiera pasado la experiencia de gobiernos transformadores. Regresan haciéndose cargo de esa experiencia, regresan con un lenguaje, con un programa de políticas públicas, con una forma de presentarse en sociedad que registra los cambios que ha pasado. En un cierto sentido, la construcción de nuevas mayorías de signo nacional, popular y democrático tiene que hacer lo mismo. No pueden ser mayorías que se limiten exclusivamente, digamos, lo digo con inmenso cariño, a un ejercicio de nostalgia que aspire a recuperar el tiempo pasado. Tiene que ser una construcción y una articulación de mayorías que se haga cargo del macrismo, que se haga cargo de la experiencia que está sucediendo ahora, que se haga cargo de qué expresa eso sobre los deseos, las expectativas, los miedos o los anhelos, en este caso de la sociedad argentina. Nosotros, para ponerlo en ejemplos concretos, yo estoy convencido que nosotros vamos a gobernar España, y cuando gobernemos no podemos gobernarla como si no hubiera sucedido todo el largo ciclo de envilecimiento en el cual ha habido partidos políticos que han sustentado su victoria en prometerle a los demás que hay un tercio de la población que se va a ir básicamente a la mierda, pero que a ti puede no tocarte. Ese proceso de envilecimiento social, de destrucción de los lazos comunitarios, es un proceso que ha marcado a fuego nuestras sociedades. La diferencia entre ser una fuerza meramente de izquierdas y ser una fuerza nacional popular es hacerse cargo del conjunto de nuestro pueblo, aún con los anhelos y con los deseos que no compartimos. Otra característica de la ola de restauración o de la ola conservadora tiene que ver con una especie de postulación que ha sido ratificada mayoritariamente por una parte de la sociedad, y aquí lo habéis vivido como ola de restauración, pero nosotros lo hemos vivido como el mantenimiento a la defensiva en el poder de un partido marcadamente desprestigiado como es el Partido Popular y la derecha en España, incapaz de ofrecer un horizonte nuevo en España, pero que todavía puede, aún retrocediendo, atrincherarse en las instituciones para no tener que rendir cuentas por el inmenso sufrimiento que han causado a nuestro país en los últimos años. Y cuando han logrado eso, ¿cómo lo han logrado? Lo han logrado con una retórica de la normalidad y del fin del conflicto. Y tenemos que prestarle atención a esto. Esa retórica del fin del conflicto nosotros sabemos que es una retórica mentirosa, porque en realidad cuando está hablando del fin de la conflictividad, de ser un país normal, de que se acabe la polarización política, lo que está haciendo es intentar privatizar el conflicto. Lo que está intentando hacer es disolver los lazos de comunidad para que el conflicto, la violencia, el antagonismo, lo vivamos de uno a uno, solos en casa. Y por tanto, para que no haya una discusión sobre las paritarias, lo que haya es miedo de un trabajador solo, aislado, a qué condiciones tendrá de trabajo. No haya miedo a si te pones enfermo vas a tener un servicio nacional de salud gratuita que te va a curar. Lo que haya es un miedo individual de uno. Claro que hay conflicto. La derecha no termina con el conflicto. Lo que hace es que lo mete debajo de la alfombra y nos obliga a librarlo como seres aislados, solos, miedosos, sin recursos, sin comunidad a la que pertenecer. Pero, sin embargo, esta retórica del final del conflicto, de acabar con la polarización, de anestesiar las diferencias de la sociedad, es una retórica que en muchos momentos consigue aglutinar o articular una mayoría. Y tenemos que hacernos cargo de por qué sucede y de cómo lo revertimos. Y ahí hay que notar una importante brecha entre cómo vivimos la política, quienes le entregamos la vida a la militancia, y cómo la viven nuestros pueblos. Y es fundamental, y en todos los procesos históricos de cambio hacen falta, minorías activas con la capacidad de empujar el horizonte de lo posible más allá, con la capacidad de galvanizar las esperanzas, las energías, las ilusiones de un pueblo, con la capacidad de organizar, de cuando cunde el desánimo, instaurar la esperanza, de cuando cunde la desorganización o la fragmentación, construir la unidad. El papel de las minorías es fundamental, pero las minorías tienen que recordar
que son minorías. No pueden perder nunca la temperatura, el termómetro del sentir social de sus países. Y los pueblos, y esta seguramente es, yo creo, otro de los errores, digamos, de la izquierda tradicional, no quieren hacer revoluciones toda la vida. No quieren hacer historia todos los días de la semana. Nosotros sí, pero eso es una enfermedad que tenemos nosotros, que cada uno se la trata como puede. Y eso significa que tenemos que hacernos cargo también de un cierto deseo de normalidad y de cotidianidad que a veces expresan nuestras sociedades. ¿Para qué? ¿Para dejar de avanzar? No. Pero para planificar con un horizonte de largo recorrido, que los procesos de transformación son procesos que viven una dinámica de flujo y reflujo. No viven siempre en auge. Lo digo con respeto, pero solo los trotskistas creen que los pueblos viven en revolución permanente todos los días. En realidad, se producen procesos de flujo y de reflujo. Y una fuerza política revolucionaria no es la que interpela y convoca a su sociedad, a su pueblo, a su ciudadanía, todos los días a hacer la revolución, sino la que tiene ese objetivo, ir transformando las condiciones de vida para construir países más justos, más democráticos, más libres, pero se lo plantea haciéndose cargo de que hay momentos en los que viene la ola de subida y ahí nosotros tenemos que radicalizar, profundizar y acelerar, pero siempre hay momentos que viene la ola de bajada. Es muy fácil ser militante político revolucionario cuando la ola viene de subida. ¿Y cuáles son las tareas cuando la ola parece que viene de bajada? ¿Es, digamos, solo enfadarnos, solo convocarnos a la nostalgia? No, es haber preparado antes y preparar después las conquistas sociales, culturales e institucionales que nos van a permitir resguardarnos y decir, es verdad, nos hemos ido, pero no del todo. Nos quedamos hasta aquí. Aprendamos de cómo lo hace la derecha. Me quedan. Qué responsable, 7 minutos. Es que en la tele española no nos dejan hablar mucho. Aprendamos de qué construyeron las derechas en todos nuestros países para que incluso cuando perdían el poder perdieran solo una parte. Y había toda una red de la sociedad civil, de intereses económicos, de fundaciones, de lugares donde refugiarse, desde los cuales preparar un cierto regreso e ir normalizando una visión alternativa de lo que sucede. El último apunte sobre esta ola restauradora, lo decía antes, es que, y en esto yo creo que sí que estaremos de acuerdo, la economía no nos va a resolver ninguna tarea que no hagamos exclusivamente con la política. Me perdonáis, pero yo no creo que la gente vote con el bolsillo. La gente vota con el corazón y con las entrañas. Claro que influye el bolsillo, pero el bolsillo por sí solo no significa nada, tiene que ser explicado. En Europa durante mucho tiempo la hegemonía de una ideología profundamente conservadora ha convertido a los pobres en perdedores. De tal manera que la culpa de la pobreza, de la exclusión o de la precariedad era de que no te habías esforzado suficiente, de que no habías emprendido lo suficiente, de que de que todavía no había llegado tu momento pero que estaba a punto de llegar. Las condiciones sociales y económicas por sí solas no significan nada. Son muy importantes, pero digo, en términos políticos no tienen ningún significado intrínseco que nosotros vayamos a desvelar. Es un significado que hay que construir. Así puede pasar que haya un gobierno que, pese a los ajustes, pese a los tarifazos y pese a la represión, se pueda presentar como el abanderado de la ilusión, del ascenso, de la modernización o del futuro. Y no basta con decir que eso sea mentira, porque en política no existe algo así como la mentira. Es una construcción que es real en la medida en que una mayoría de los argentinos se la cree. Y por tanto es una construcción que tenemos que combatir como una construcción real. Y que hay que combatir también en el terreno de las palabras y en el terreno de las ilusiones. No se puede dejar en modo alguno, digamos, nosotros siendo una especie de, no sé si aquí se usa la expresión, como de pepitos grillos, mensajeros de las malas noticias, de los malos números, de los malos datos, de lo que sucede, mientras que se le deja al adversario construir un relato ilusionante y que responde a unos ciertos anhelos, siquiera sea en forma distorsionada, siquiera sea en forma falsa, pero unos ciertos anhelos de la sociedad. Siempre cuando el adversario nos gana, en lo que hace hay una parte de razón. Hay una parte de razón que nos tenemos que obligar a entender, no a entender para aplaudirla, a entender para derrotarla, pero hay siempre una parte de razón, hay siempre una parte de
deseos, anhelos o esperanzas que el adversario ha sido capaz de vehicular. La esperanza del ascenso social individual o de la meritocracia por parte de tipos que nunca trabajaron y que lo heredaron todo, pero la meritocracia. La normalidad y el fin del conflicto. El deseo de la seguridad ciudadana. Que nosotros sabemos que las políticas de la exclusión, de la ruptura de la cohesión social, de la estigmatización y de la criminalización solo las empeoran en el medio plazo. Pero eso no significa que ese deseo no sea un deseo, digamos, que se exprese y que movilice un voto concreto. No hay condiciones sociales ni económicas que por sí solas vayan a precipitar el cambio político. La disputa es fundamentalmente una disputa por el sentido y una disputa por la explicación de lo que nos pasa y por la construcción de una articulación de las diferentes ilusiones, esperanzas y expectativas que, frente a la promesa de que a uno individualmente le puede ir mejor en la ley de la selva y en el sálvese quien pueda, nosotros restablezcamos la promesa de que nos va mejor cuando nos cuidamos, de que nos va mejor cuando construimos comunidad, que nos va mejor cuando restauramos lazos de solidaridad, que nos va mejor cuando hay instituciones más sólidas, que nos va mejor a todos, pero también a los poderosos cuando los poderosos no están emancipados ni no están por encima de la ley, por encima del derecho. Ojalá tuviéramos, y creo que esa es una cosa que compartimos por desgracia, tuviéramos oligarquías que entendieran que también a ellos les va mejor cuando pagan impuestos, cuando hay infraestructuras, cuando hay servicios públicos, cuando hay un Estado que planifica, que desarrolla y que asegura la cohesión social. A menudo son oligarquías a las que les encanta irse de vacaciones a sitios que glorifican, pero de las que se olvidan de una buena parte. Digamos, les encanta ir de vacaciones a lugares donde, qué sé yo, no se quejan de la seguridad porque pueden estar hasta las tantas de la noche por la calle. Se olvidan de que eso se ha construido también sobre la redistribución de la riqueza, sobre el combate de la exclusión, sobre políticas públicas determinadas. Ojalá tuviéramos oligarquías que entendieran que va también en su beneficio contribuir a la cohesión social y al desarrollo nacional, que va también en su beneficio instaurar un pacto social que a ellos no les quita ni un solo derecho y que asegura que ellos no van a ser ciudadanos de primera porque ya no hay ciudadanos de primera y de segunda. Pero si no lo entienden, hay que construir las mayorías que tengan la fuerza como para imponerlo democráticamente. Espera, una vez más. Hay una parte de esta pelea que tiene que ver con asumir esa dinámica que decía de flujo y de reflujo, de avance y de retroceso, que nos permita construir las posiciones mínimas a partir de las cuales retomar un proyecto de transformación histórica que no se agota porque se pierdan unas elecciones. Que yo creo que en la Argentina no está agotado, que desde luego en nuestro caso sigue trabajando y sigue en expansión, incluso si todavía no hemos conquistado una mayoría de signo diferente que permita gobernar España más al servicio de los españoles que de la política económica que le conviene a la señora Merkel. Pese a que todavía no hayamos hecho eso, es importante que nosotros retengamos, o apunto para la discusión, que nosotros retengamos dos o tres cuestiones. En primer lugar, como los países y los pueblos no pueden vivir permanentemente en excepcionalidad, no pueden vivir permanentemente en la hiperpolitización y en la hiperagitación, tampoco vosotros. Es importante que nosotros le disputemos al adversario la idea del orden y de la institucionalidad. Fundamentalmente porque tenemos un adversario que tiene el extremo cinismo de plantearse como el adalid del orden y de la institucionalidad, cuando ¿cómo se pueden presentar como tipos representantes del Estado de Derecho unos tipos que acaban de desaparecer a un señor que no aparece? ¿Cómo se pueden representar a sí mismos como partidarios del orden unos tipos que básicamente se dedican a desorganizar la vida a la gente? Que básicamente se dedican a instaurar la ley del sálvese quien pueda, que sabemos que no es solo que sea injusta, es que nunca ha funcionado.
Si el problema fundamental es que nosotros les tenemos que ir a discutir, ellos a menudo nos regalan con una cierta condescendencia, sí, que nosotros somos más compasivos, que nos duelen más los dolores sociales, pero que en realidad los que saben hacer funcionar los países son ellos. Hay que discutirles de manera radical que ellos puedan representar el orden. A nosotros nos concedieron desde muy pronto, cuando nosotros irrumpimos en la política española, que nuestras razones eran más justas, que eran más hermosas o incluso que podían ser más emocionantes. Eso es menos radical. Los poderosos no le tienen miedo a gente que le cante las 40 o que le diga los sinvergüenzas que son. Le tienen miedo a gente que le digan algo mucho más radical, que es no os necesitamos, gobernamos mejor nuestros países nosotros. Somos más capaces nosotros de instaurar orden. Si algo les ha dolido de manera drástica en nuestro país, no es que nosotros les digamos las cosas que hace mal el gobierno nacional, las chapuzas, los desastres que construye el gobierno nacional contra la mayor parte de nuestra sociedad en España. Si algo les ha dolido de forma drástica es que auguraban que cuando nosotros ganáramos las elecciones en algunas ciudades o en algunas regiones se iba a asumir el caos absoluto. Las alcantarillas no tragaban agua, se apagaban las luces, se iban las inversiones extranjeras. Y hoy, a 2 años de nuestra entrada en algunos gobiernos municipales, no pequeños, como la ciudad de Madrid, como la ciudad de Barcelona, si hay algo que les hiere profundamente es que podemos comparecer ante el conjunto de la ciudadanía, haya votado lo que haya votado, por ejemplo, de la ciudad de Madrid, de la ciudad de Cádiz, de la ciudad de Zaragoza, de la ciudad de Coruña o de la ciudad de Barcelona, diciendo, es posible que no haya votado por nosotros, pero hemos reducido la deuda, hemos puesto orden en las cuentas, hemos incrementado el gasto social, hemos incrementado el empleo, la protección social y hemos puesto orden y hemos vuelto a que las instituciones estén al servicio del interés común y no del interés de unos pocos. Hay que disputarles la idea del orden. Hay que disputar la idea del orden no solo para los nuestros, sino fundamentalmente para aquella gente que no nos acompaña, y la transformación más radical no se va a dar cuando esa gente nos vote. La transformación más radical se va a dar cuando esa gente reconozca o disfrute de una buena parte de las conquistas alcanzadas también para ellos. Nosotros no podemos esperar que nos las agradezcan. Una buena parte de ellos nunca van a agradecer esas conquistas, pero las van a disfrutar, y sus hijos y sus hijas las van a disfrutar. Eso es una victoria nuestra, eso es una victoria de los procesos de transformación, y es una victoria que nos permite comparecer ante el conjunto de nuestra sociedad diciendo no es solo que digamos cosas más hermosas, no es solo que se nos ponga la piel de gallina cuando nos encontramos, no es solo que proclamemos un futuro más hermoso, más prometedor, más bello, más justo, es también que tenemos la capacidad de garantizarlo hoy, en el aquí y el ahora. Lo decía Axel entonces, cuando nos tuvimos que reagrupar en la larga década de los 90 y de los 2000, que parecía que costaba muchísimo reagruparse, nos reagrupábamos diciendo otro mundo es posible. Hoy nos reagrupamos diciendo dejadnos hacerlo, no entorpezcáis, no pongáis zancadillas, no saboteéis, no destruyáis, dejadnos hacerlo, dejadnos construirlo. Y esa pelea para construirlo, esa pelea para construir la fuerza cultural, la capacidad de dirección, de imprimir un rumbo de nuestro país que incluso nuestros adversarios tengan que acompañar, aún a regañadientes, aún arrastrados, aún con la boca chica, esa pelea por imprimir un rumbo diferente, un horizonte diferente para nuestras sociedades, es una pelea, lo decía antes, de carácter fundamental, marcadamente cultural, pero es también una pelea que tiene que ver, y era la idea central que remarcaba antes, con la capacidad de hacerse cargo también de aquellos que hoy nos simpatizan o que no van a simpatizar con nosotros. La capacidad de hacerse cargo de un proyecto nacional que incluya al adversario. Y esto no solo por pluralismo, no es una especie de, digamos, alarde como de democratismo, es porque son más sólidas las conquistas. Las conquistas son más sólidas cuando somos capaces de dibujar un orden en el que el adversario tiene un hueco, no en el puesto de mando, pero tiene un hueco. La pregunta que ahora nos tendríamos que hacer es, en situaciones diferentes, el adversario ha sabido leer algunos componentes del sentido común de época y movilizarlos en un sentido conservador y oligárquico. Quedan, sin duda, núcleos de buen sentido en el sentido común de época que pueden ser aprovechados y movilizados en un sentido progresista, en un sentido alternativo. Elijamos bien las batallas.
No libremos las batallas donde nos cita siempre el adversario. Elijamos nosotros en qué terreno las damos. Marquemos nosotros qué batallas le queremos librar, cuáles son las fundamentales y cuáles son las que libraremos cuando hayamos hecho más acumulación de fuerza. Cuáles son las que queremos librar ya, hoy, mañana, para infligirle derrotas hoy, ya y mañana. Y cuáles son las que vamos a librar cuando tengamos más poder, más institución, más fuerza jurídica, más fuerza económica para librarlas. Elijamos las batallas, diagnostiquemos bien qué ha hecho que gente beneficiada por la expansión de los derechos, de la redistribución de la riqueza, haya podido darnos la espalda. No regañemos, no hay cosa peor que cuando las fuerzas progresistas se convierten en fuerzas que regañan a sus pueblos. Entendamos, tendamos la mano, construyamos para revitalizar mayorías que sean capaces de poner en marcha un proceso que no se ha detenido, que ha sufrido un paréntesis que tenemos que hacer fundamentalmente un paréntesis breve, y extraigamos lecciones de lo bien hecho y de lo que se podría haber hecho mejor para asegurar que la siguiente vez, cuando recuperemos la posibilidad de que el Estado sirva al intereses de las mayorías y no al intereses de las minorías, tengamos más capacidad de decirle a todo el mundo que somos la fuerza garante del futuro, que somos la fuerza garante del orden, que somos la fuerza garante de la justicia y que somos la fuerza garante de la libertad. No tengo la menor duda de que vosotros lo vais a conquistar aquí más temprano que tarde y espero que no tengáis tampoco la menor duda de que nosotros también lo vamos a conquistar en Europa. Muchas gracias.